Y vamos a entrar en tema, por lo cual ubiquémonos en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, verso 25. Hebreos capítulo 12, verso 25. Dice así la palabra del Señor. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Repitámoslo. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. En esta hora vamos a estar disertando sobre no desechéis al que habla. Y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, nos acercamos a ti con acción de gracias por tu gran misericordia. En esta hora pedimos nos des comprensión de tu palabra escrita. Ilumina nuestro entendimiento, edifica nuestras vidas y por medio de ella haz la obra para la cual tú envías esta palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Después de enviar primero otros muchos mensajeros, como lo fueron los profetas. Así nos los dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Se nos dice que Dios ha hablado muchas veces y que ahora continúa hablándonos por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, es nuestro deber oírle y obedecerle. Muchos lo han rechazado de diferentes modos y por diferentes causas. Los judíos le rechazaron porque no cumplía sus ambiciones y sus caprichos. Otros le han rechazado por su pobreza y otros por su desconformidad con la tradición. Lo rechazaron matándolo en la cruz, otros viéndole con indiferencia y negando sujetarse a su señorío y a su dominio. Hoy también muchos le rechazan. Pero la exhortación que nos da el escritor de Hebreos es, número 1, no desechéis al que habla, motivado a su autoridad o debido a la autoridad que posee. Cristo habló y habla hoy con autoridad divina, es decir, porque es Dios. Nadie ha hablado como Él ni hablará jamás, pues Él es Dios mismo. En Juan 5:19 se nos dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Se nos dice aquí que Jesús hace lo que hace el Padre, es decir, lo hace
porque es Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como nos lo dice Colosenses capítulo 2, en el versículo número 9. Sigue diciendo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Es decir, Jesucristo es Dios mismo. Como Jesucristo habla, y cuando Él habla, tiene la autoridad de Dios, del Padre, tiene la autoridad divina, la esencia del Padre. Así que no debemos desecharle, sino debemos prestar atención, porque Cristo tiene toda la autoridad. Jesús enseñaba de tal manera que la gente se sorprendía, porque enseñaba con eso, con autoridad, y esa autoridad es divina. Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cristo demostró su autoridad, su divinidad en sus milagros y en la resurrección. Le obedecieron los demonios, la naturaleza, los elementos. Venció la muerte. Esto es la demostración de que tenía la autoridad como Dios. Así que, ¿cómo vamos a rechazar las palabras de Dios? ¿Cómo vamos nosotros a desechar a quien nos amonesta desde el cielo? El centurión reconoció que Jesús tenía autoridad sobre todas las cosas. Nos dice Mateo 8:7 que este hombre, este centurión, envió gente para que abogara ante Jesús, para que sanara a un familiar que él tenía. Y nos dice la palabra, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y nos dice en el verso 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como vemos, el centurión reconoció que Jesús tenía la autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los elementos, sobre la muerte. Él le dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, reconocía que Jesús tenía la autoridad sobre todas las cosas. Recordemos lo que aconteció cuando Jesús visitó la región de los Gadarenos. Nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, que cuando Jesús salió de la barca, salió a su encuentro un hombre de los sepulcros que nadie podía atarle, ni dominarle, ni con cadenas, ni con grillos. Y este hombre vino y se postró delante
de Jesús e hincada las rodillas delante del Señor, le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hablaron los demonios que estaban en este hombre. Te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, los demonios que estaban dentro de este hombre reconocieron que Jesús tenía la autoridad divina. Y se nos dice en Marcos 5:8, porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo entonces comenzó a rogarle. Se nos dice en el verso 10, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y en el 12, y le rogaron todos los demonios. ¿Por qué le rogaron? Porque Jesús tenía la autoridad, tenía la investidura de Dios, porque era Dios mismo. Se nos dice que Jesús le dio el permiso a los demonios para que entraran en el cuerpo de unos cerdos que estaban paseando cerca, y estos se precipitaron por un despeñadero, y el hombre quedó libre en su cabal juicio. Hasta los demonios reconocen la autoridad que tiene Jesucristo. Ahora, Dios confirmó la autoridad de Jesucristo a través de la resurrección. En Romanos capítulo 1, versículo 4, se nos dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, que Jesús resucitó porque Él no había pecado, Él era santo. La muerte no le podía retener, porque la muerte es para los que han pecado. Dicen, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y porque la paga del pecado es muerte. Pero como Jesús no había cometido pecado, la muerte no tenía poder sobre Jesús, y porque Él era santo, resucitó. Y esto confirmaba que Jesús era divino, era Dios mismo. El escritor de Hebreos nos dice que no desechemos al que habla, no solamente por la autoridad que tiene, que Jesucristo es Dios mismo, sino al modo en que se nos habla. O sea, no solamente porque quien nos habla es Jesucristo, que es Dios mismo, sino que no lo desechemos por la forma en que nos habla, por el modo como Jesús nos habla hoy. Cuando nosotros leemos en la palabra, se nos dice que Dios habló en el Sinaí con truenos y relámpagos, y que para muchos fue difícil resistir a Dios, más bien se atemorizaron al oír los truenos y los relámpagos. Dice Éxodo 20, 18 y 19, que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, Dios les habló a ellos en el Sinaí a través de los truenos, los relámpagos. Hubo una gran manifestación, una sorprendente manifestación que a ellos les causó fue temor, miedo. No rechazaron en ese momento a Moisés. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Ellos tuvieron miedo, pero ¿lo rechazaremos ahora nosotros porque nos habla con dulzura y con amor? Esto más bien es una razón mayor para oír a Cristo. En Jeremías 31:3 se nos dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Fíjense lo que nos dice el Señor. Ahora Él nos habla porque con amor eterno nos ha amado. ¿Cómo vamos entonces a rechazar
la voz de aquel que nos está amonestando desde los cielos. En Oseas 11, capítulo 4, nos dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. O sea, Dios nos llama con amor y con dulzura. Nos habla con cariño. ¿Cómo nosotros vamos a desechar las palabras con que Dios nos habla y nos amonesta? El Salmo 103, versículo 13, nos dice que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Y en Juan 16, verso 27, nos dice: pues el Padre mismo nos ama. Jesús nos dice que el Padre mismo nos ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, si Dios hoy, si el Señor nos habla con dulzura, con amor, ¿cómo vamos nosotros a desecharle? ¿Cómo vamos a menospreciar la palabra de exhortación, de reprensión, de ánimo, que Dios nos dirija para que corrijamos nuestros caminos, para que nosotros avancemos en el camino del Evangelio? Se nos dice también que no debemos desechar al que habla, no solamente por la autoridad que tiene, no solamente por la forma como nos habla, sino debido a la importancia del mensaje. Porque Dios hoy nos habla de salvación, nos habla de vida eterna, nos habla de gozo, nos habla de herencia, nos habla de gloria. En Juan 14:6 se nos dice que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Jesús nos está hablando que la forma de llegar al Padre es a través de Él. Entonces, las palabras con que Jesús nos habla hoy son palabras de importancia, palabras que hay que prestar atención y escudriñar y preguntar y conocer e indagar qué es lo que nos quiere decir para comprender y poner por obra. Porque nos habla de cosas importantes, de salvación, de vida eterna, de gozo, de herencia, de gloria. Entonces no podemos rechazar al que nos amonesta, no podemos rechazar el mensaje que nos da, porque no solamente por su autoridad, no solamente por la forma como nos habla, sino por la importancia de las cosas que nos está diciendo. En Juan 6:63 se nos dice que el Espíritu es el que da vida, dijo Jesús, pero la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es decir, Jesús nos dice que las cosas que Él nos habla son espíritu y son vida, producen vida y vida espiritual, vida que nos capacita y nos guía al cielo, nos guía a su presencia, nos guía a la presencia del Padre, nos guía a recibir herencia, porque nos dice cómo alcanzar estas cosas y gozar de la gracia de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, se nos dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, fuimos llamados para heredar bendición. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar estas cosas? Poniendo atención a las palabras que Jesús nos dirige, a las palabras que Jesús nos habla. Ahora, no debemos desechar al que habla, no solamente por la autoridad que tiene Jesús, no solamente por la forma en que nos habla, no solamente por el contenido del mensaje que nos da, sino también por las consecuencias que trae el rechazarle. ¿Sabe? El pecado es catalogado como peor que el rechazo de los que hicieron la gente en Sinaí, y quiero decirles que esa gente pereció. O sea, el rechazar a Jesús es catalogado peor que el rechazo que la gente
le rechazaron a Moisés y a Dios en el Sinaí. Nos dice Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. O sea, las consecuencias de rechazar a Dios son graves, son trágicas para nosotros. Por tal motivo no debemos desechar al que nos está hablando, porque quien rechaza a Cristo y su gracia se condena a sí mismo y no tiene otro medio para poder escapar. En Juan capítulo 12:48 se nos dice que el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Y en Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, se nos dan razones para no rechazar al que nos está amonestando. Las razones es que tiene la autoridad divina. Jesús tiene la autoridad divina por ser Dios. La forma en que nos habla es para no rechazarle, nos habla con amor, nos habla con dulzura, nos habla con paciencia, como el Padre trata al Hijo, como el Padre se compadece del Hijo. Nos habla un mensaje importante que nos interesa porque nos habla de la vida eterna. Nos habla de cómo recibir herencia, bendición, gozo y tener paz interna. Y también nos habla de las consecuencias de rechazarle. Entonces, la exhortación que nos da la palabra es que oigamos a Cristo, que le oigamos atentamente, que le oigamos humildemente y obedezcamos su voz. Obedezcamos su doctrina, sus mandamientos, su amonestación y sus promesas, y que no tengamos en menos a ninguna de sus palabras. Como leímos al principio, se nos exhorta diciendo, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, rogamos, oh Dios, que tu bendición nos acompañe. Nosotros nos acercamos en esta hora a ti, reconociendo tu autoridad como Dios en el nombre de Jesús. Reconociendo que el mensaje que tú nos das es un mensaje importante, es un mensaje sobre la vida eterna y la salvación, de cómo conseguirlo a través de Jesucristo. La forma como tú nos hablas nos anima, Señor, a escuchar atentamente tus palabras. Ayúdanos a no rechazarte. Ayúdanos a no rechazar tus palabras, sino a ser obedientes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.